Ubiquemos toda esta cuestión que contó Susana, de todas esas disputas, fraccionamientos, grandes ciudades, en un momento en el cual, y junto con eso, otros problemas que aparecen en las ciudades, industrias que contaminan, Montevideo, como ella contaba, donde los arroyos, Miguelete, Pantanoso, Carrasco, eran cloacas a cielo abierto, donde estaba, ¿verdad? Donde había toda una cuestión, surge por allá, por el 90, asociado a la necesidad de enfrentar este tipo de situaciones, la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, era como una respuesta que se buscaba desde el Estado para encontrar un ámbito de donde empezar a poner ciertas condicionantes o ciertos, digamos, regulaciones o controles sobre esto. Ahora, un ministerio que se construye y crece en la época de mayor despliegue de las ideas neoliberales, o sea, donde el mercado, o sea, una creación, una construcción que está medio en contradicción con la ideología, con el pensamiento dominante de aquel momento. Entonces, lleva en su creación, ¿verdad?, porque de alguna manera representa o es un instrumento, un espacio del Estado para mediar en estos conflictos, etc., en su ADN lleva la impronta, digamos, de un Estado con débil capacidad de regular, con débil capacidad de incidir y siempre muy poco proclive a atender las demandas desde la comunidad y más sí atender las demandas desde el capital. Y por eso es que se nutre de instrumentos, y simplemente de manera muy rápida quiero comentar dos cosas que tienen que ver con ese instrumento que ustedes habrán escuchado muchas veces de la evaluación de impacto ambiental, que todos deben haber escuchado y que la reclamamos, la pedimos, etc. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento que en su concepción es neoliberal, ¿verdad? O sea, responde a esa época. ¿Por qué? Porque es un instrumento que actúa después que el proyecto está definido. ¿Verdad? Entonces, con el proyecto definido, se instauró un instrumento, ¿verdad?, o un proceso de regulación que dice de que determinadas actividades u obras previas a su ejecución tienen que tener una autorización ambiental previa. Para lo que era en aquel momento, qué bueno. Y está bien, y fue interesante porque fue un avance. Pero era una autorización ambiental previa que se basaba en un estudio de impacto ambiental que lo hacían los mismos promotores, y lo hacen los mismos promotores que ponen o someten a autorización ambiental un proyecto. No sé si esto se entiende lo que estoy planteando. Es decir, dicho en criollo, como se decía en mi pueblo, pagan y se dan el vuelto. Pero bueno, ese es otro tema para. ¿Está? Entonces, quiere decir de que este instrumento, con todas esas limitaciones, es bueno recordar o plantear que fue de muy difícil aprobación en el Parlamento. Tuvo 4 años de discusión. ¿Por qué? Porque si bien lo envió el Poder Ejecutivo, los representantes del mismo Poder Ejecutivo, ministro de Industria, ministro de Ganadería, fueron a bombearlo. Y fueron a bombearlo porque se dieron cuenta que no podían meterse en tantas regulaciones, en el sacrosanto derecho a la propiedad privada, etcétera, etcétera, cuando estaban, por otro lado, sus políticas económicas desplegando las de regulación. ¿Se entiende? Entonces, pero finalmente, por suerte, más allá de todas estas limitaciones y todas estas cuestiones, este proyecto logra salir. Ahora, para muestra, un botón. Salió cuando se aceptó en el Parlamento que la forestación no era una actividad sujeta a autorización ambiental. ¿Verdad? Esto poco se conoce o poco se habla de esto. Pero fue así. O sea, se aprobó ese instrumento con toda la limitación y con toda la carga de pensamiento poco regulador y de poca estima para la cuestión pública, cuando se acepta en el Parlamento quitar la forestación, que era el mayor proyecto de desarrollo con la impronta neoliberal, igual que ustedes los barrios privados, que se dan en el país. Esto lo traigo para mostrar de que tenemos el tema del urbanismo, tenemos el tema del desarrollo, pero que hay toda una cuestión en la sociedad que nos impregna de esta cuestión. ¿Ah? Entonces, hago un salto en adelante